Bueno, la situación, hay que empezar por la situación del país. De manera muy breve, no tiene mucho caso extenderse, pero la situación es, por decirlo menos, dramática y profundamente peligrosa, riesgosísima para México, para su pueblo y para Morena. Riesgosísima. Está expresándose de una manera muy cruda, muy cruel, muy inhumana, un proyecto de dominación. Fíjense lo que digo, un proyecto de dominación neoliberal. Entiendo por esto un modelo económico que es un rostro amargo del capitalismo y que ha impuesto sus reales en el país desde hace ya 33 años, la edad de Cristo. Empezó con Miguel de la Madrid. No voy a defender lo anterior a Miguel de la Madrid. Algunos venimos del movimiento del 68, o sea que ahí aprendimos muchas cosas en corto tiempo, un curso intensivo de realidad. Pero el neoliberalismo en términos de políticas de gobierno arranca con Miguel de la Madrid. 6. Y luego fraude electoral. A Cuauhtémoc Cárdenas y llega Carlos Salinas. Que es, no es un empleado. Carlos Salinas de Gortari es jefe. Algunos dicen jefe de jefes. Si cualquier paso que da la oligarquía, los grandes millonarios, que son los que deciden el rumbo de México, no es el gobierno. La mafia. La mafia, pero de la mafia hay que quitar aquí a los políticos. Los grandes millonetas. Slim y Azcárraga y Salinas Pliego y Alberto Balleres y Aramburu Zavala, ese grupo. Comentábamos hace un momento, algunos lo recordarán, otros u otras no. En 2006 se reunieron en casa de un exmiembro de la alta burguesía, Rómulo Farril, presidente de Novedades, cuando Novedades era un periódico siempre de derecha, pero era importante. Se reunieron en casa de Rómulo Farril con Fox, los 30 más ricos de México. Que por cierto había una sola mujer, la del Grupo Modelo, que es la Aramburu Zavala, que se casó luego con un embajador de Estados Unidos, Tony Garza. Entonces se reunieron con Fox en la casa de Rómulo Farril, en las lomas de Chapultepec. Le dijeron, nos has fallado. Por supuesto que le hablan de tú. Yo creo que Fox a ellos les habla de usted, pero a ellos le hablaban de tú. Nos has fallado en esto y en esto y en esto, pero no nos puedes fallar en un asunto. Ojo, Andrés Manuel López Obrador bajo ninguna circunstancia puede ser presidente. ¿Quién dice? Los 30 más ricos. Decidiendo por la historia milenaria de este territorio y de este país, aunque el país tenga 200 años, viene de mucho más atrás, de un pueblo de más de 100 millones, un grupito de millonetas, de adinerados, decidió que López Obrador no fuera presidente. De ahí salió Vicente Fox a preparar el desafuero, que era la medida que ideó Fox para que no apareciera en las boletas electorales del 2006 López Obrador. La historia del desafuero, ya ustedes la conocen. Quizá fuimos parte de las manifestaciones políticas más grandes de la historia de México. Había una de ellas, Zócalo lleno, y llegaba hasta Reforma todavía, el continente. Impresionante. Porque no fue solo una respuesta de simpatizantes de López Obrador, sino de gente que vio allí, en esa medida, que se tomó un atropello incalificado. Bueno, entonces hay un grupo que se ha venido
participación ciudadana defendiendo su gobierno. ¿Qué quisiste decir con eso? No me interrumpas. O sea, vamos a tocar eso, pero estoy en otra fase del tema. Es decir, un proyecto de dominación oligárquico. Decía, leí ayer o antier de quien fue rector de la UACM, de Manuel Pérez Rocha, un artículo en La Jornada, en donde decía, porque dicen que ahora el Estado se va a hacer cargo de la educación. Y dice, el Estado es la oligarquía organizada. El Estado mexicano es la oligarquía organizada. ¡Ojo! ¡Ojo! Estas cosas no pasaban antes en México. Es el grupo de millonarios organizada junto con una clase política corrupta hasta el infinito, un régimen y un modelo económico. 33 años. Achicar al Estado, privatizar todo, liquidar contratos colectivos de trabajo, políticas antisindicales, abandono del campo, etcétera, 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 etcétera. México en una decadencia quizá la más grande de su historia. No son los malos gobiernos, es el proyecto del oligarca, la causa. Ellos han tenido un éxito extraordinario. Les ha salido a las mil maravillas su proyecto. Perfecto. Hasta ahorita. Perfecto les ha salido. El jefe de todo esto es Carlos Salinas de Gortari. A ese sí lo consulto para tomar las decisiones políticas del proyecto. Es un proyecto de dominación que ha llegado a niveles escandalosos de corrupción, de impunidad, de desfachatez y de cinismo. No hay adjetivos calificativos, de veras. Siendo el español una lengua muy rica en adjetivos calificativos no alcanza. ¿Qué está pasando? El día de ayer, ahorita venía leyendo la hija del Chapo, la entrevista de Guardian, un periódico inglés, y dice, se pactó su salida de la cárcel, la segunda del túnel. Se pactó para dar dinero para campañas políticas. No dice de quiénes, dice que está pensando con la familia si dan a conocer los nombres. No sucederá. No está presionando. Lo matan. O sea, la clase política pues es un instrumento de dominación del proyecto de los adinerados. Lo enfatizo esto porque creo que hay cierta confusión en pensar que el problema está en la clase política. No, el problema está en el modelo económico. Y ha sido un éxito porque la acumulación de capital que han logrado estos 30 es inconmensurable, es exorbitante. Es un proyecto económico ideado para crear una oligarquía chiquita, compacta y beneficiaria de todas las políticas públicas. Los que aparecen en la revista Forbes de los hombres más ricos del mundo. Eso es lo que estamos viviendo en el país. Aquí no importa la historia, ni los intereses de la gente, ni la moral, ni la ética, ni la eficacia. Lo que importa es que este grupo de adinerados amase fortunas extraordinarias que se traduzcan en poder político. Es muy complejo y a la vez muy simple. Entonces cualquier alternativa de transformación en México pasa por detener ese proyecto. Iba a decir por liquidar ese proyecto, pero no es el verbo correcto. Ojalá fuera así. Hay que detener el neoliberalismo, el proyecto de dominación de los adinerados, que hacen una mafia junto con la clase política, que es el régimen, que son los gobernadores,
que son los ministros, que son los diputados, que son los senadores. Hay algunas excepciones. El PRD se sumó a ese proyecto. Se sumó a ese proyecto de dominación, a cambio de ciertas prebendas de su clase política interna. Los chuchos y aliados. Y firmaron el Pacto por México, que es el instrumento político del proyecto para mantener la dominación en una especie de nebulosa unitaria. Estamos unidos, el PRI, el PAN, el PRD, el PANAL, el Verde, etcétera, etcétera, alrededor de este proyecto que se sacó de la manga las llamadas reformas estructurales. La educativa, la fiscal, la energética, la de telecomunicaciones, y estoy omitiendo una, la laboral. O sea, 5 reformas que implican políticas públicas y procesos legislativos al servicio de la reproducción del modelo económico, o sea, del proyecto oligárquico de los adinerados. Por ahí va. Entonces me quedé en el punto de que hay que detener ese proyecto, bajo ninguna circunstancia sumarse a él. Bueno, hablando de partidos políticos, el único partido político que tiene una postura contra el régimen y contra el modelo económico es Morena. No hay otro. Los otros 9 partidos políticos están en la cloaca de la corrupción y son irredimibles. No van a cambiar nunca, porque son beneficiarios como peones o como alfiles, en el mejor de los casos, de ese modelo económico. Son los operadores políticos de la oligarquía, el grupito de adinerados que toman las decisiones sobre el rumbo de México. La clase política y el régimen de Peña no toman una decisión sin consultarlos. Si Azcárraga y Salinas Pliego, por decir 2 de los adinerados, Televisa y Azteca no están de acuerdo, Peña se echa para atrás. Porque además es una clase política medrosa. Le tienen pánico a la televisión, que se ha convertido en un poder extraordinario. Muchas decisiones de política pública las toma Televisa. Azcárraga y su grupo, en donde está Pedro Aspe y Alberto Valleres, el de Peñoles y el de Palacio de Hierro, que es el tercer hombre más rico de México, y que le dieron la medalla a Belisario Domínguez. Imagínense nada más a semejante hombre siniestro, que dijo que lo que hacía lo hacía por México. Lo que quiere decir que hay 2 Méxicos, el real y el suyo. Ellos han creado su México. Es irrisorio, pero es el México dominante. Entonces hay que detener ese proceso. Y es la razón de ser de Morena y el planteamiento que ha venido haciendo Andrés Manuel desde hace muchos años. La mafia, el cambio de régimen. El objetivo de Morena es transformar la vida pública del país, no sumarse. Ojo, porque hay en Morena gente que quiere sumarse por una razón obvia. Aquí sigue otra, y aquí viene otra. Son eslabones. Pongo puntos suspensivos. PRD, o sea, hay un enlace, una intersección, un engargulado,
Entonces la cultura política que se desarrolló aquí, la cultura política, la manera de concebir y de hacer la política, por esta intersección, tiende a estar aquí. Y esta cultura política se alineó con el proyecto dominante. Por eso a mí me aterra. No, esa palabra no es mejor. Me preocupa muchas posturas que yo diría gradualistas. Poquito a poquito. Un paso adelante y 5 atrás. Pero como ya me aceptaron el paso adelante, tengo que tragar camote con los 5 pasos atrás. ¿Qué le pasó al PRD? Miren, el PRD en su origen, ¿cuándo fue el origen del PRD? 88. ¿Cómo? 1989. 89, ¿en qué fecha? 5 5 de mayo. 5 de mayo de 89. En el PRD convergieron un sector del Estado que se identificaba con el pasado cardenista. El pasado cardenista, ¡ojo! Expropiación petrolera, reparto agrario, educación socialista, creación de las grandes centrales obreras y campesinas. No creación, respetó el derecho de huelga, por ejemplo. ¿Por qué? Perdónenme ahora ya un poquito para atrás. Un proyecto que tuvo su protagonismo muy relevante en la revolución, llegó a la presidencia de la República. Un proyecto. El representante de ese proyecto es Lázaro Cárdenas, pero no son sus ideas luminosas. Es un proyecto que expresa intereses de grupos sociales y de clases sociales. Por eso fue la reforma agraria y el reparto agrario. Y en la zona, ojo, en la laguna, la comarca lagunera, Torreón y Durango, esta zona de allí, productora de algodón, con tierras de riego, distribuyó la tierra ahí Cárdenas y les dio las armas a los campesinos para que defendieran la tierra. Igual que hizo Francisco José Mújica en Michoacán con la Liga de Comunidades Agrarias. Y metió tractores y fertilizantes e infraestructura. 50 años después, el primer acto de campaña de Cuauhtémoc Cárdenas fue en San Pedro de las Colonias, en la comarca lagunera. Y había 40,000 gentes. Era la memoria del pueblo de la región de la obra Cárdenas. O sea, es un periodo en el que se expresó un proyecto de gobierno, una concepción de la realidad, de la historia del país, de la utopía de qué sociedad queremos, distinta a lo que vino después. Y lo que vino después ya fue un viraje a la derecha que culmina con el neoliberalismo, que es ya... O sea, van con todo, quiero decir, van con todo. Vean lo de ayer de Brasil. Y la tranquiza en Venezuela. Y la derrota electoral de Cristina Fernández y la presión. O sea, en Washington hay un acuerdo con las oligarquías locales para cerrar el proceso de contención de las políticas neoliberales en los países. No el socialismo. No está en la agenda el socialismo. Está en la agenda un régimen de transición que implica detener las políticas neoliberales y abrir políticas de desarrollo social a través de un uso distinto de los presupuestos.
y de las cargas fiscales. Eso hizo Lula. Dan el dato de 15 o 20 millones de pobres que pasaron a un nivel de vida superior por mayores ingresos. La contención de la pobreza. Porque los privilegios de la oligarquía corren paralelos, como la ley de la partida doble en contabilidad, al empobrecimiento del pueblo. Que ha sido, en el caso de México. Entonces esta parte la cierro planteando que hay una opción política de contención del neoliberalismo y de abrir un régimen de transición fincado en derechos sociales, que es Morena. Ya sé que hay críticos de Morena porque no plantea el socialismo, ni lo planteará. Andrés Manuel López Obrador no es socialista. No le inventemos lo que no es. Hay quienes pensamos o nos consideramos socialistas en los puntos de vista que estamos en Morena. Pero no terminé una idea, la dejé trunca. El PRD juntó a un sector que venía del régimen, pero que se identificaba con el proyecto cardenista. Ese sector lo encabezó Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. Juntó a todos los grupos políticos y partidos de la izquierda anticapitalista y de la izquierda socialista, con excepción de un sector del PRT, un partido trotskista, chiquito. Una parte entró y otra parte no entró. Juntó a los líderes de los movimientos sociales más importantes de la historia de 1950 hasta 90, de medio siglo. Ferrocarrileros, maestros, mineros, estudiantes, médicos, grupos campesinos, Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, la guerrilla, junto al PRD. En su origen es mucho más rica la integración del PRD que la de Morena. Aunque haya micrófonos y digan que estoy criticando. Esa es la realidad. Pero se fue acomodando una dirección burocrática, se fue corrompiendo, porque un priista inventó un riel que va a las urnas. Este priista fue Jesús Reyes Heroles, secretario de Gobierno. Dijo: ¿para qué queremos a los de izquierda en la clandestinidad? Vamos a meterlos al riel de las instituciones. 1979 tuvo registro el Partido Comunista. Y ahí empezó la debacle. Candidaturas y cargos mata convicciones y principios. ¿O no? Sí. Candidaturas y cargos es como el cianuro potenciado, veneno puro. Entonces los burócratas de los partidos dicen: ya le hicimos, hasta que nos hizo justicia la revolución. Diputados, senadores, regidores. Ese elemento dio al traste con la utopía de la transformación social y terminó haciendo que este partido se sumara al proyecto oligárquico. Cínicamente se sumaron, corruptos los dirigentes. Y dicen: ¿y las bases del PRD que hicieron? ¿Cuáles bases? Si desmantelaron a las bases. Los beneficiarios de ese chaqueteo, de esa traición, habían desmantelado a las bases. Se hicieron los comités. ¿Alguien conoce un comité del PRD? Ves en los comités. Ah, ¿verdad? Pero ese no es comité. Es el grupo de choque al gobierno. Una banda de... No, ¿saben qué hicieron?
cambiaron al militante consciente, a la base consciente, por clientes políticos. Así está. A ver, aquí hay gente de Álvaro Obregón, de Coyoacán, de Venustiano Carranza, cambiaron una base consciente por clientes políticos. El cliente político sigue a un líder o a una líder por una gestión, por una vivienda, por un espacio en un mercado, por una despensa, por una promesa. Sinaco. Distrito 23, Congreso Distrital. Es el distrito de Andrés Manuel. A mí también me toca ese distrito. Recientemente, Andrés Manuel quedó en tercer lugar. Le ganaron 2. Ya no digo quiénes. Y si esa gente que no votó por Andrés Manuel y votó por esos gentes, ahí estaba Remberto y ahí estaba Zoya, le hubieran dicho, abuchen a López Obrador, lo hubieran abuchado. Porque tenían un beneficio las gentes que estaban, no era por conciencia. O sea, eso hizo el PRD. Entonces, ¿quién cuestiona a dirigentes que no tienen una base organizada y consciente? Pues nadie. Se sirven con la cuchara grande. Candidaturas y cargos, por Dios santo. Es el reino de Dios en la tierra. El que tiene una candidatura y luego un cargo, ya la hizo en la vida. Y se siente, y ¿saben qué es patético? Grotesco. Se sienten importantes. Y son profundamente caricaturescos. Pero yo no sé qué porcentaje en Morena tenga ese ideal, ¿eh? Dijo mucho la compañera, pero no le puso número. 50, 60, 70%. Aguas con que Morena tenga un proceso regresivo por el atache electoral. A ver, Andrés Manuel plantea transición pacífica, cambio de régimen por la vía pacífica, riel electoral, a fuerza, o qué otra manera. Vamos a las elecciones. Él piensa, lo ha expresado, que la presidencia de la República es el espacio para iniciar transformaciones en México. Ustedes han escuchado, él reivindica de una manera muy notable a Benito Juárez, antes a Madero, y a Cárdenas. Los tres fueron presidentes de México: Juárez, Madero y Cárdenas. Entonces, a lo mejor ir el cuarto e iniciar transformaciones. ¿Qué transformaciones? Detener el neoliberalismo y abrir posibilidades y espacios para el desarrollo social. Transición, ¿eh? No, ¿a dónde? No sabríamos. Pero resulta que el proyecto oligárquico va con todo. ¿Qué vamos a hacer en este riel en 2018? Obviamente, el régimen se tira al fraude. Las instituciones electorales son para eso. El INE y el Tribunal Electoral y la Suprema Corte incluso son instituciones al servicio del proyecto oligárquico. Yo quisiera que esto no lo perdiera. Es un proyecto contra otro proyecto, que es el que enarbola Morena. Por eso hay que tener tanto cuidado de que no se desvíe ese proyecto, que es el proyecto de cambio de régimen.
pero ellos van con todo y van al fraude. ¿Qué vamos a hacer? Yo tengo una opinión, la socializo. Se necesita un frente amplio, un frente social y popular amplio, junto con Morena. Morena es el referente electoral y el frente amplio es desde los zapatistas y la gente y los mineros y los grupos campesinos y los sindicatos. O nos juntamos o nos madrean. Con el fraude y lo que pudiera suceder después. Sacó Andrés Manuel en 2012, sacó 16 millones de votos reconocidos por las instituciones electorales. Peña Nieto sacó 19. ¿Cuántos compró de esos 19? Pues dicen que por lo menos 5. Soriana y Monex y Despensitas y Pollitos y Serruchos y Tinacos y Grava y Harina. Aunque dicen que ya el PRD superó al PRI en la eficacia para, por lo menos en varilla y en grava, se necesitan por lo menos 22. Fíjense que no es demasiado. Ahora, hablar de frente social, pues es hablar de participación ciudadana. Estoy planteando algo de participación ciudadana en la lógica de la elección del 2018. Ojalá haya. Me llama la atención muy positivamente la referencia constante de Andrés Manuel a los maestros. Algunos piensan que es oportunismo, yo no lo creo. No solo en Oaxaca. Es clave que los maestros se sumen. Entonces a lo mejor sí cubrimos las secciones electorales, porque esa es una simulación que hace Morena y que aprendió del PRD, ¿no? La cobertura de casillas en junio, en las elecciones de junio, en el Distrito Federal no llegó al 40%. Y somos la fuerza política principal. No hay vínculo de los comités con la gente. No hay vínculo. Sí hay, pero es precario, es la palabra. Es precario. Bueno, entonces hay un proyecto de transformación, de cambio de régimen, versus el proyecto de continuidad neoliberal. Ese es el soporte en el que se desarrolla el proceso político del país y en el cual está ubicado Morena. Ojalá Morena realice la difícil tarea y ojalá cristalice de construir una base consciente y organizada. Por eso la formación política es clave. Es clave. Cuando no hay una base consciente y organizada, es manipulable. Porque la necesidad de la gente es muy grande. Y los políticos y los líderes manejan dinero. Y entonces dan dinero en cualquiera de sus formas para comprar a la gente. Es lo más indigno y lo más inmoral que puede existir. Si Morena es un partido de izquierda, esa práctica es de ultraderecha. Porque se heredó del PRI y perfeccionó el PRD. Comprar voluntades. Y ya vivimos los congresos, ojo, ¿por qué no lo voy a decir? Cuéstenlo, vivimos los congresos con los acarreos.
con los votos por consigna. Sí, así fue. Así fue el Congreso Nacional. Pura perradista. Puro acarreo. ¿Qué estás diciendo tú? ¿Qué Pura perradista. Cultura perredista. ¿Y saben qué? Al carajo con la cultura perredista. O valemos madres, ¿eh? A ver, Morena tiene que ser distinto. Si cometo un error me lo marcan de inmediato. Morena tiene que ser distinto a los otros 9, que están totalmente desacreditados y desprestigiados. Tienen dinero y controlan, más o menos, pero nadie cree en ellos. La sociedad, y hablo de la Ciudad de México, no solo, pero particularmente, nos concedió el beneficio de la duda. Dijo, a ver si es cierto. Porque asocian a Morena con Andrés, que hizo un gobierno que hizo diferencia. Empezando porque no eran las uñas para sacar dinero. No existía eso. En ese gobierno no había esa rapiña miserable. Entonces hay la gente que piensa que podemos ser diferentes. Yo creo que la manera de ganar el respaldo y la confianza de la gente solo tiene una vía, que es la autoridad moral. Sin autoridad moral podemos controlar, nunca convencer. Y se trata de convencer, no de controlar. Para controlar el altiplano donde estuvo el Chapo, ¿no? Ahí se vio un control que impedía las fugas. Entonces la autoridad moral. ¿Y la autoridad moral qué es? Que la gente diga son diferentes, son confiables. La congruencia, la integridad, La ética moral. Ética en el desempeño. la ética. Eso no es bueno. Eso es lo que hay que construir en Morena. Yo digo, está la moneda en el aire, ¿eh? O que si de veras la estamos haciendo muy bien. Con un elemento aquí que se debe mencionar, la autoridad moral de Morena es un poco parecido a esto, nada más que diferente. La autoridad moral de Morena viene de AMLO. Aquí está Morena. Morena tiene el reto de construir su propia autoridad moral. Yo planteé eso un par de veces en una reunión amplia, estaba Andrés Manuel, y por ahí hubo un crítico muy mordaz de Gustavo Amadero que decía, es que está en contra de Andrés Manuel. No, Morena necesita como partido político y como colectivo tener autoridad moral. Qué bueno que hay un liderazgo como el de Andrés Manuel, que con sus contradicciones y todo, tiene calidad moral. Por eso los 16 millones de votos. ¿O cuántos compramos de estos 16 millones? ¿Compramos votos? No. Contra corriente. Contra los medios de comunicación, contra las inercias, en contra. Gente consciente. Entonces Morena tiene un reto, que es construir su identidad como algo distinto. Y esa es una concepción política y sobre todo una práctica política. De congruencia. ¿No, Rebeca? Ahora, hay inercias que dificultan este proceso. Eso es normal. Bueno, hasta ahí esta parte. Si quieren, yo termino y luego hacemos los comentarios y luego vamos a trabajar en mesas, ¿no? Bueno, participación ciudadana. Yo creo que hay un fundamento básico alrededor de este tema.
yo diría que es una aspiración que haya un proceso de apropiación social de la vida pública. Dije, apropiación social de la vida pública. No el ciudadano pasivo que vota cada 3 o cada 6 años, sino un ciudadano activo. Hola, hermano, ¿cómo estás? Que se adueña del proceso de participación en asuntos públicos. Digo proceso porque esto no se da por decreto. Es un camino de apropiación. De la vida pública. Se habla de participación ciudadana, hablo de la ciudadanía. A mí no me gusta eso porque excluye a todos los menores de 18 años, que pueden también apropiarse de tramos que tienen que ver con su vida cotidiana y que pueden tomar decisiones. Pienso en los estudiantes de secundaria, por ejemplo, o de prepa, o los jóvenes de los barrios que no tienen 18 años, no son ciudadanos, pero que los estamos considerando como actores sociales que deben también de tener un proceso de apropiación de sus circunstancias en la sociedad. Bueno, hasta los niños, caray, pueden aprender cosas que les sirvan en la vida, pero bueno, un proceso de apropiación social de la vida pública. Usan algunos el término empoderamiento ciudadano. A mí no me gusta el término, pero se usa mucho. Hay que pugnar por el empoderamiento ciudadano. Una sociedad consciente. Dice López Obrador: gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. En la democracia el pueblo manda, el gobierno acata, el gobierno obedece. Dicen los zapatistas: mandar obedeciendo. La sociedad decide el rumbo. El gobierno aplica las políticas que la sociedad decide. Entiendo participación ciudadana. Entiendo que la sociedad diagnostique sus realidades. Puede ser, si nos metemos al terreno, por ejemplo, de la Ciudad de México, la situación de su colonia, de su barrio, de su pueblo, de su unidad habitacional, incluso de su manzana. La capacidad social de diagnosticar la realidad. Planear. Ahí están planteando la planeación participativa. La capacidad social de planear la política pública, evaluar y supervisar al gobierno y las acciones de gobierno, ¿sí o no? Eso está planteando Morena para el tema de participación ciudadana en la constituyente, ¿eh? Supervisar y evaluar la política pública y las acciones de gobierno y tomar decisiones. Tomar decisiones. Tema debatible, pero está planteado, Morena lo está planteando, que esas decisiones tengan carácter obligatorio y vinculatorio para las autoridades. O sea, en los campos de decisión de la sociedad en materia de política pública, las decisiones que se tomen son de obediencia obligatoria
que tener un carácter vinculatorio para las autoridades delegacionales o del gobierno del Distrito Federal o para la Asamblea Legislativa. Por ahí se está planteando. Hay un gran problema en todo esto. No es muy participativa. No, lo estoy planteando mal. Es poco participativa en general la sociedad mexicana. Yo creo que todo este periodo de 70 años del PRI, decía un amigo peruano que le daba la impresión en México que cada uno de nosotros cargaba el monumento a la revolución en sus espaldas. O sea, papá gobierno, gobierno dador. No hay esta cultura muy generalizada que es muy lamentable. Yo apoyo, pero ¿qué me das? Compañero, compañera, le invitamos a ser representante de casilla de Morena en las elecciones del 2018. Encantado, ¿qué me da? ¿Saben cuál es la respuesta correcta? ¡Ni madres! Perdónenme usted. Y aquí en mi mochila cargo en zipper oculto afiliaciones al PRI y al PRD. Ahí, vaya usted ahí sí le dan. Se llama Aquí no le damos. Se llama prostitución. No, esa es otra cosa. Pero entendí lo que quisiste decir. O sea, estamos buscando una sociedad consciente. La participación consciente organizada de la gente en la vida pública, ¿sí o no? No me digan que no. O sea, el clientelismo político al bote de la pinche basura. Si no, no genera la identidad de ser distintos que se requiere para Morena. Así de fácil o de difícil. Sociedad actuante, participativa, consciente, pero esa es la utopía. Hay quien piensa que las utopías son irrealizables. No. Son realidades que todavía no existen, pero que pueden existir. Es la utopía, la estrella polar, el horizonte, el futuro, el cielo abierto, el mar profundo. Eso queremos. Y es sociedad organizada, participativa y consciente. Pero la realidad es que vivimos en una sociedad con antecedentes que no han hecho una sociedad del todo participativa, más bien poco participativa, muy acostumbrada a pedir en función de sus necesidades. El problema es el que da. El que pide, pide por necesidad. Pero el que da sabe que al dar compra voluntades, no convicciones. Si yo te doy una vivienda, ya te arruiné toda la vida. Vas a tener que decidir siempre lo que yo quiera que decidas y hacer lo que yo te pida que hagas. A ver, departamento, pero lleva 100 a votar por, ¿o no? Pues Peña Nieto, ¿no? Vive en casa No. que le regaló Televisa. Bueno, La misma cosa. mencionaste tocayo Peña Nieto, pero te fuiste muy lejos. En Morena. O en el PRD. A ver, tienes que llevar no sé cuántos votos. ¿A cuánta gente controlas? Oyen esa frase. Cuando dice uno controla. Si no controlo mi propia vida. Controlar. Controlas. ¿Cuánta gente tiene? A ver, ya dijiste, conste, Alberto, ¿cuánta gente traes? A la madre. No traigo nada. Es decir, lo que ofrecemos, la propuesta de Morena es la utopía, es cambiar al régimen, regresar a México al riel que le pertenece por ser una sociedad como la que es, y un territorio y un país como el que es. Son 40 siglos de esplendor cultural.
Los olmecas en Veracruz y Tabasco fueron la quinta alta cultura en la historia de la humanidad. Por Dios. Eso es lo que está en juego. El México profundo, el México histórico, el México creativo, el México de sensibilidad artística, el México de la gente digna y trabajadora. No el México del control político, de los privilegios de los políticos, de los adinerados, de Televisa, del mal gusto, de la frivolidad, de la estulticia y de la estupidez. Fíjense el reto de Morena, de qué tamaño es. Y buscando que haya este elemento de participación ciudadana. Participación ciudadana con López Obrador. Bueno, había, yo creo que 4 ejes fundamentales en la gestión de López Obrador. La ampliación y la consolidación de los derechos sociales. Como derechos universales. No como concesiones del gobierno. No, carajo. El gobierno administra el dinero de la gente. No son concesiones del gobierno, son derechos. El programa emblemático de los derechos sociales fue el de adultos mayores. Pero no solo fue ese. Fueron las becas para los discapacitados, fue el programa de madres solteras, fueron 17 preparatorias y una universidad, fue los créditos para el mejoramiento de vivienda, mejoramiento y mantenimiento, algo así se llama. Eran 14 programas sociales. Gracias. Por cierto, algunos los administraba el gobierno de la ciudad y otros los administraban los gobiernos delegacionales. Esos fueron un fracaso. Que era el de escuelas, mantenimiento de escuelas, de mercados y estancias infantiles. Si los hubiera manejado el gobierno de la ciudad, otro gallo hubiera cantado. Ese era un eje. Los derechos sociales. Que el proyecto neoliberal no puede dar. Porque el proceso de acumulación de capital en el neoliberalismo es para favorecer a esa minoría compacta y afectar los derechos de la gente, a la educación, a la salud, a la vivienda, a la sindicalización, a la contratación colectiva. Entonces este planteamiento de ampliación de derechos sociales fue fundamental y yo creo que es lo que le valió el reconocimiento social a López Obrador. Su primer informe de gobierno lo hizo en el Zócalo, con Zócalo lleno. Ya quisiera yo ver a Mancera o a Peña. Pero ya estaba en los programas sociales en el primer año. Bueno, esa es otra línea fundamental, la austeridad y la honradez en el manejo de los asuntos públicos. No había viajes al extranjero. En los 5 años que fue jefe de gobierno, Andrés Manuel no salió ni una sola vez al extranjero. Creo que Marcelo hizo 77 y Mancera lleva 74, ya me lo alcanza. Y no hubo nadie coches nuevos. Ni cambios en las arreglos de oficinas, asesores, secretarios particulares, todo eso en bajísima escala. Y se hizo así. Y por lo menos en el segmento de primer nivel no había rateros. Era gente con principios. Dije, gente con principios. Entonces este fue un eje. El respeto de las libertades individuales y colectivas fue un tercer eje muy claro. En el
En los 6 años de gobierno, incluyo el año de Alejandro Encinas, nunca se usó a los granaderos para reprimir un movimiento social. ¡Nunca! Y había veces que 30 agentes tapaban 20 de noviembre. Nunca se usaba a los granaderos. Fíjense ahora. La criminalización de la pobreza, la represión a la lucha social. O sea, Mancera está gobernando con el proyecto de la derecha, con el proyecto neoliberal. Bueno, y el cuarto eje fue la participación ciudadana, con algunas limitaciones a las que voy a hacer referencia, pero se hicieron en 6 años, incluyo el año de Encinas, 10,000 asambleas vecinales. 10,000 asambleas vecinales. Había un programa que se llamaba Programa Integrado Territorial, PIT, que era una planeación territorial del ejercicio presupuestal. Entonces, en ese periodo había en el Distrito Federal 1,352 unidades territoriales, UTES. Las unidades territoriales son colonia, barrio, pueblo y unidad habitacional grande. 1,352, ahora ya subió a 1,700. Había un presupuesto de programas sociales para cada una de las 1,352 unidades territoriales. Un presupuesto. De estas 1,352 se utilizó un criterio de los índices de marginación. Eran 5 índices de marginación que iban de alta, no muy alta, marginación, alta, media, baja y muy baja. Los recursos presupuestales se aplicaban en función del índice de marginación. O sea, las unidades territoriales de muy alta marginación tenían hasta 11 programas. Las de muy baja marginación solo tenían 1, que era el de seguridad pública. Nada más. Así todo esto constituye el programa integrado territorial. Entonces, al inicio del año había asambleas vecinales, ahora se llaman, según la ley, asambleas ciudadanas. Asambleas por unidad territorial. Se hacían entre 800 y 1,000. Porque también se priorizaban las zonas populares. Entre 800 y 1,000 asambleas. Y se informaba en las asambleas de los programas sociales que se iban a aplicar. Número de beneficiarios, número de acciones, monto presupuestal destinado en adultos mayores, en discapacidad, en mantenimiento de unidades habitacionales. O sea, la gente sabía, la que iba a la asamblea, había una información. Dije mal, se distribuía un díptico casa por casa con la información de acciones, beneficiarios, monto presupuestal, y luego se convocaba en la misma díptico a la asamblea. El promedio de asistentes por asamblea fue de 42. Era muy variable, había asambleas chiquitas y había asambleas de 600 o 700. Pero demuestra el desinterés de la gente en participar. A pesar
pesar de que se informaba de la existencia de la asamblea. Bueno, y luego a fin de año había una asamblea igual, entre estas 800 y 1000, de rendición de cuentas. Es decir, se aplicaron tantas acciones, hubo tantos beneficiarios, se gastó tanto. Igual previa información de lo que se había hecho durante el año. Eso fue lo que se hizo. Por cierto, una de las primeras acciones de Marcelo Ebrard fue desmantelar todo esto. Tontamente, ¿eh? Si Morena hace las cosas bien, yo diría que de regular a bien, sobre todo si no se mete en asuntos de corrupción, puede ganar el Distrito Federal todo en 2018. Todo. Todo. Porque los otros están perdidos. Dicen es que el PRI en el Distrito Federal está desmantelado. Su estructura es muy pobre. Mantienen algunos cotos de poder por sectores, pero en general la ausencia de dinero, dependían del dinero que les daban los delegados. Y al no haber este camino fueron, y como no hay ahí ni principios, ni convicciones, ni proyecto, ni moral, ni utopía, ni nada, lo único que son intereses burdos y vulgares, yo creo que el PRI, no. El PAN, pues va a seguir con su coto de Benito Juárez, Miguel Hidalgo, un poquito zonas de Álvaro Obregón, de Coyoacán, pero en general, además ha ido disminuyendo. Ahora, el PRD vive el desprestigio más grande posible, digo. Es como las fotomultas del equipo moderno de Patricia. Digo, es un programa para robar. Y nadie está de acuerdo con... Es para salvar vidas, dice Marcelo. El PRD está muy, muy mal. Nada más que también compra votos. Pero no le alcanza. O sea, yo soy el que estoy alentando candidaturas y cargos, ya hace un rato criticaba ese rollo. Morena puede tener un resultado excelente en el Distrito Federal y en general en la ciudad, en toda el área metropolitana, pero pues el 18 lo marca, la pauta la marca la elección presidencial. Pero el telón de fondo es ser distintos. Diría, este tipo de planeación presupuestal y de democracia tiene que asumirlo Morena. Las asambleas tenían una grave limitación, eran informativas, no eran deliberativas. Si no le daban chance a la gente de tomar decisiones. Pero hay una figura en la ley de participación ciudadana que son las comisiones de apoyo comunitario. Voy a ponerlo aquí. Comisiones de apoyo comunitario. No funcionan porque no hay asambleas. Las asambleas las liquidaron. Son comisiones de apoyo comunitario de las asambleas ciudadanas. Y la gente de manera libre puede participar en alguna comisión. Los temas de las comisiones son seguridad pública, salud, educación, promoción cultural, deporte, protección civil y defensa del medio ambiente. Son 7. Pueden ser más, menos. Pero fíjense qué temas. Entonces la idea es que la Asamblea Ciudadana se organice en comisiones que atiendan
estas áreas tan sensibles del devenir social. Por ejemplo, en salud hubo procesos interesantes de organización de la gente de la colonia que tenía problemas de obesidad o de diabetes. Y hay las jurisdicciones sanitarias, o había. Ahí hay voz de los vecinos. El vecino organizado de salud va a ir a hacer propuestas y evaluar lo que hace la jurisdicción sanitaria y tomar decisiones. Se pueden traducir en formas de democracia directa, de participación cotidiana en asuntos de la vida pública. Es un proceso organizativo. Ahora, la cosa es que puedan ser autogestivas las comisiones. Si las maneja un líder, ya se jodió Roma. Porque entonces ya es un manejo con algún interés, otra vez candidaturas y cargos. ¿Tiene la gente la capacidad de ser autogestiva? Sí y no. Es poco participativa la gente. No está del todo politizada. No es lo mismo. El que está en un partido tiene una gran ventaja. Todos los días está en la grilla. Y lee el periódico. Y va a seminarios y a reuniones y a talleres. En Yoto, como ahora. Ustedes tienen ventaja. Pues yo la tengo porque abrevamos en la lectura, en la plática, en la experiencia, si no cotidiana casi, y la gente no. El grueso de la gente no. Ayúdanos en una comisión a participar. No, yo no tengo tiempo. No, yo no. Yo voto por ustedes, pero nada más, no me metan a un comité. ¿Cómo podemos hacer esta transformación cultural? Es una verdadera, por no decir revolución cultural, porque voy a decir que no es pro chino, pero sí una reforma cultural. Es decir, Morena debería de abrir los espacios para que la gente se sienta a gusto participando. ¿En qué? En lo que la gente quiera. En el tiempo que pueda. ¿Cuál sería la relación de un comité de base de Morena con estas comisiones de apoyo comunitario? Fíjense, ahí qué interesante. El comité de base es una figura partidaria y estos son comités ciudadanos. ¿Se va a montar el comité de base sobre el comité ciudadano? No, pues ¿cómo dices que sí, Félix? No, yo digo, estoy afirmando, se va a montar, ¿de qué es? ¿Se va a montar? Es que preguntó. No, fue una casi una... No, bueno, es que estas cosas hay que discutirlas ustedes. Son temas fundamentales. ¿Cuál es la relación de Morena con la sociedad? Y los gobiernos de Morena igual. Tienen que estar discutiendo estas cosas. Si se quiere que haya apropiación social de la vida pública. Si no, nos refugiamos en el esquema tradicional de papá gobierno. Planteado finamente el Estado benefactor. A Andrés Manuel le gusta la idea del Estado benefactor. Sí. Es más que papá gobierno, pero tiene también su parentesco. Es decir, el gobierno sustituye a la sociedad porque es muy chingón el gobierno, porque tiene moral, porque tiene congruencia, porque tiene un proyecto, da y le dice a la gente, ahora sí voy a gobernar en tu beneficio. ¿Eso es suficiente? ¿Eso basta? Bueno, no sé, yo creo que no. Yo creo que la gente tiene la capacidad de ser actora de su propio destino. Forjadora. Pero quien tiene más ventaja, como nosotros, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que ayudar, tenemos que empujar, tenemos que facilitar, tenemos que abrir los espacios. La formación política es una herramienta muy valiosa.
para impulsar la participación ciudadana. Que la gente se convenza que puede. Ahora, es una tarea de Morena, porque lo que han ido haciendo es cerrando los espacios. Bueno, perdón, lo de Marcelo Ebrard, esto lo canceló. Quitó el programa integrado territorial, que era una excelente manera de planear el ejercicio y el gasto. Lo era. Había un área especializada en el programa integrado territorial con gente muy profesional. Entonces el gobierno o el partido pues debe de fomentar esto. No dice que somos partido movimiento, la verdad es que somos más partido que movimiento, pero impulsar el movimiento social. ¿Cuánto tiempo llevo? 1 hora, ¿verdad? Bueno, ya ahorita terminamos. Luego hacemos aquí un intercambio de opiniones, sus dudas, si las hubiera, me dan chance de contestar, y luego hacemos algunas mesas para poder llegar en este evento a algunas conclusiones sobre participación sobre el tema, ¿no? No me metía. Tienen ustedes una carpeta que quiero decirles que contiene este documento que viene entero. No viene entero. ¿O sí viene entero, Patricia? No, ¿cuál? ¿Este? ¿Cómo dice fundamento? El de fundamentos no. No, viene la introducción y viene el punto 2. Este fue la plataforma electoral de Morena para las elecciones recientes. Nunca se discutió la amplitud, pero bueno. Y viene en la página 8 hacia la apropiación social de la vida pública. Y ahí vienen los compromisos que se plantearon en la plataforma electoral en materia de participación ciudadana. Son 4 compromisos. Por cierto, no aclaré yo, en la ley está el tema del presupuesto participativo, sobre programas etiquetados por los gobiernos delegacionales o el gobierno de la ciudad para tales efectos. Es decir, ojo, el gobierno delegacional o el gobierno de la ciudad dice: yo aparté 2 millones de pesos para el tema de deportes en la delegación de Azcapotzalco. Que la gente decida en qué se utiliza. Ahora el gobierno metió hasta el Instituto Electoral del Distrito Federal en el tema del presupuesto. No, que no se meta el gobierno en lo absoluto. Que la gente decida en asambleas en qué se usan los recursos. Luego lo encasillan y la gente siempre pide patrullas. Yo no sé por qué. Sí. Y a veces no hay policías para tripularlas. ¿Por qué? Porque se manipula de alguna manera, ¿verdad, tocayo? Se manipula de alguna manera. Yo creo que debe ser esto mucho más libre y ampliarse. Ya hubo experiencias de presupuesto participativo en la delegación Cuauhtémoc con Dolores Padierna y en Tlalpan con Ernesto López y Rivas. Y yo creo que Claudia también lo hará, y ojalá lo haga también Ricardo. Que la gente decida. Eso y las alarmas también eran muy socorridas en las que nunca funcionaron. Pero existe la posibilidad legal del presupuesto participativo con una lógica mucho más ambiciosa. Así lo debe plantear Morena para la Constitución. Que la sociedad intervenga en toda la cuestión del manejo presupuestario. Y una parte, por ejemplo, hay, ¿cómo se llama? Donde fue
Armando, es en Brasil, en una ciudad de Brasil, Porto Alegre. Allí fue la meca del tema de la participación, del presupuesto participativo. Pero resulta que era el 17% del presupuesto de la ciudad el que se usaba para que la gente tome la decisión. Ahora, tomaba decisiones en asambleas. Y eso le valió mucho prestigio. El que la gente en realidad analizara, debatiera y decidiera. Y administrar el recurso. Administra mejor el recurso la gente que el gobierno. Si tiene las herramientas tampoco es ciencia oculta, porque van a buscar las cotizaciones más baratas, porque van a vigilar que se use bien, que se compre bien. ¿Cuál es el problema? ¿A poco es muy difícil? Entonces está esa parte que viene aquí en el punto 3 de la página 9. Y no mencioné yo el tema del punto 2. No. Lo del plebiscito, referéndum, consulta popular, y se está planteando lo de revocación del mandato. Y ahí hay un tema complicado porque la Constitución General, no prevé la revocación del mandato. Pues implica allí un rollo que hay que ver, pero Morena está planteando con mucho énfasis revocación del mandato. De todos los servidores públicos electos. A lo mejor puede ir más lejos todavía, que no sean solo los electos, pero que tampoco se preste cacería de brujas. Se puede prestar. Pero el principio de revocación del mandato es un principio democrático. Y desde luego, creo que es obligatorio que este año el gobierno de la ciudad convoque el plebiscito. ¿Qué temas? Alguien decía, es que está lo de la marihuana, está lo de la fiesta de toros, está la legalización de la prostitución, pero hay temas como el uso del suelo, por ejemplo. El uso del agua. El aeropuerto. El tema del agua. Lo del aeropuerto es un super conflicto, pero está. La Merced. O sea, Morena podría impulsar, desgraciadamente ya sabemos qué pasa en la asamblea, en que todos los demás partidos se unifican en contra de Morena, a pesar de ser primer lugar en la ciudad, pero que se haga un plebiscito, porque tienen que ser en años no electorales los plebiscitos, y también referéndum, es decir, uso de figuras en donde la gente tome decisiones, pero de temas de calibre. Andrés Manuel hizo revocación del mandato en su segundo y en su cuarto año, pero era telefónica. Algunos decían mejor poner urnas, aunque sean cajas de FAB, en las plazas públicas, y no una vía telefónica que está en personal, ¿no? Pero bueno, hasta el horario de verano se hizo un plebiscito que hizo Fox, ¿se acuerdan lo del horario de verano? Que les quitó 1 hora de sueño a los chamacos. A ver. Te tenías que parar y estaba el frío y todavía oscuro. No, bueno, se quedó. Eso se votó. Y la gente votó porque fue del horario normal. Entonces el uso de estas figuras de participación, de democracia participativa, pues es imprescindible. Ahí están, pero no se usan. Que se usen. Hay temor en darle participación a la gente. Lo vivimos en el PRD cuando se hizo la ley de participación ciudadana. Había mucha reacción de los delegados, porque decían, no, de por sí está demasiado centralizado el poder en la ciudad y todavía nos quieren meter una contraparte ciudadana. Y dicen, ¿cuál es el problema? Porque tiene que haber coordinación entre el gobierno central y el gobierno delegacional y el proceso organizativo delegacional, ¿verdad? Tiene que haber un espacio en donde las decisiones sociales se discutan con el gobierno. Ahí entró un rollo muy conservador y así lo
Los delegados del PRD muy conservadores. ¿Cómo dejo que me controlen? Era un contrapeso real. Eso implicó que la ley de participación ciudadana tuviese pues, muchas cosas muy acotadas, es la realidad, pero también tiene cosas que significaron un avance, como este de las comisiones de apoyo comunitario que yo mencioné, o la asamblea ciudadana, con carácter deliberativo, no solo informativo, ¿no? Había el problema de que se metían grupos del PRI a las asambleas, iban a romper las asambleas, pero de 10,000 asambleas se romperían 5 o 6, mínimo, la propia gente echaba a los provocadores. ¿Qué fue de los jefes de manzana? Esa es una estructura organizativa del PRI que no se aplicó en el gobierno. La forma fue asamblea vecinal, comisiones de apoyo comunitario, programa integral territorial, como las 3 patas del... con debilidades y contradicciones. A mi entender, Morena debería ser muy audaz, hasta temerario en este tema. Transferirle a la sociedad capacidad de decisión, creando las condiciones para que la gente decida, porque aquí también luego hay un cierto mito que se cultiva dentro de Morena, es que no se consulta las bases. Pucha, eso lo escuché mucho. No se consulta las bases y las bases deciden. Decían en Tlalpan, por ejemplo. A ver, ¿cuáles bases? Era un líder, sí, de una colonia que tenía gente que lo apoyaba. Pero representaba eso a la colonia o a las necesidades de Tlalpan. O en Milpalta, Alberto, tú estás aquí, digo, las bases decían, por favor, eran bases inventadas, bases teóricas. Bases teóricas sin teoría. Entonces también que la ciudadanía decida, si está consciente, informada, y hay espacios, claro, que la sociedad decida. Pero si va a ser un invento político para llevar agua al molino de agua, o sea, es un tema que debe debatirse con amplitud y con mucha apertura, para no hacer un mito de la participación social. Si no hay de veras, reitero, conciencia, organización, información y espacios, se hace mito, María Eugenia. Es que hay que frenar a los burócratas. Sí, no. Y también tú, Rebeca, le entraste duro a ese rollo. Las bases deciden. Pero eso es a lo mejor tema que lo valoren en los grupos que van a hacer a continuación. Relación, una pregunta obligada, relación Morena, participación ciudadana. ¿Qué rollo con eso? Y ojalá de estos colectivos surgieran ideas y propuestas sobre estos temas, ¿no? Sería lo sano y lo deseable. Hay un tema, si me permiten, que salió con cierta recurrencia y que es la relación con los gobiernos de Morena. Yo, a ver, no lo mencioné antes de manera explícita. Cuando hablamos de un proyecto oligárquico de dominación, de una oligarquía organizada en Estado, de un proceso de 33 años de demolición nacional, de que tenemos que confrontar eso con otro proyecto, que el instrumento de ese otro, el instrumento político de ese otro proyecto es Morena y nada más Morena, no existe otra. Hay lucha social en contra del proyecto, claro, pero en términos de políticos es Morena y en términos electorales también. No explicité yo, estamos hablando de un proyecto de izquierda. Si Morena no fuese de izquierda,
Yo en lo particular me iría. No me interesa. Lo menciono esto porque salió recientemente en una discusión sobre la cuestión de participación ciudadana en la propuesta. No es que eso va a asustar a la gente, pues es problema de la gente. Esto es de izquierda. Esto es de izquierda. Y creo que es parte de la identidad de Morena. Ahora, tendríamos que saber explicar que es izquierda. Sí. Un teórico italiano, Norberto Bobbio, muy recurrido en las escuelas de ciencias políticas y demás, le hicieron esa pregunta: ¿cuál es la diferencia entre la izquierda y la derecha? Y encontró una síntesis que es difícil una síntesis, pero decía, la diferencia está en un punto: la postura sobre la igualdad. La derecha no recoge ese tema, no es tema para la derecha, y para la izquierda es el tema principal. Entonces, cuando estamos hablando de un proyecto de izquierda, estamos planteando el cambio de régimen sobre la lógica de un proyecto igualitario, como tendencia. Porque yo manifestaba hace un momento, me preocupa yo no estoy de acuerdo con las visiones gradualistas que se dicen de izquierda sin serlo. Hay dos casos en el ámbito internacional muy claros, quizás hasta tres. España, es decir, el gobierno español del Partido Socialista Obrero fue a administrar la crisis del neoliberalismo y terminó aplicando las medidas neoliberales, olvidándose de lo social, con una lógica ya de integración. Se parece al PRD y el Pacto por México. El caso francés: este presidente que tienen de izquierda no tiene un pelo. Entonces suelen cubrir esto. Y es muy común recurrir a versiones tipo PRD o versiones gradualistas. Es que esto tiene que ser poquito a poquito y tenemos que negociar con el régimen. No, al carajo. Es cambiar al régimen. No negociar con el régimen espacios para administrar el bodrio del proyecto oligárquico neoliberal. ¿No? Entonces, Morena está en esto. Y hay que explicarlo también a la gente. El trabajo más difícil en política, creo yo, es organizar. Es dificilísimo. Es muy complicado. Comités de base de Morena, ¿y qué hacemos? Pues distribuir regeneración y afilia. Pues sí, pues no. Toca puertas. A ver, tocayo, toca puertas. ¿Qué le decimos a él? Toca puertas, te abren. Soy de Morena, ¿qué le digo? Ya se jodió. Si la gente que tocó la puerta y le abrieron no sabe decir que es Morena, ¿a dónde va? Pero como lo sabe la gente que toca la puerta, entonces mejor tire el periódico por abajo. Para no enfrentarse a sus propias limitaciones. Fíjense el tema de la formación política y de lo difícil que es. Y yo estoy en la lógica de que conviene, en mi opinión, los comités por unidad territorial, por colonia, barrio, pueblo y unidad de habitación. Y de ahí bajar a los seccionales. Se está planteando de otra manera, ir a los seccionales. Formar 5.700 comités seccionales en la Ciudad de México y 70.000 en el país. Desde toda la historia del PRD es de un fracaso tras otro en este tema. Un fracaso rotundo. No tenemos representantes de casilla con convicción. Como le dijimos al que te pidió 500 pesos que se fuera al carajo y lo afiliamos al PRI o al PRD, entonces, ¿qué hacemos? Es una tarea muy complicada, tema que surgió aquí de manera muy clara. A ver, ¿cuál es la relación de Morena con la participación ciudadana? Porque yo hablé de una experiencia de participación ciudadana desde el gobierno.
el gobierno del Distrito Federal. Y eran las políticas públicas en materia de participación ciudadana del gobierno que promovió López Obrador. Incluso toda su campaña la hizo hablando del cuarto nivel de gobierno, que por cierto no es constitucional en términos de la Constitución Federal. El gobierno de los ciudadanos como cuarto nivel de gobierno. Pero Morena, ¿qué con la participación ciudadana? ¿Promueve la participación ciudadana o la organización interna? No sé. ¿O no es su tema? Y su tema se reduce a pedirle a los gobiernos delegacionales, a los 5, que abran espacios y creen condiciones para que la gente participe y tome decisiones. A eso se reducirá. ¿Qué hacemos? Yo estoy planteando que una tarea de Morena como Morena es fomentar la participación social. ¿De los afiliados nada más? No. Por ejemplo, los problemas de las colonias. El drenaje, la patrulla, el polvo, los baches, la falta de empleos. Hay que hacer gestión para resolver esos problemas, algunos de ellos. ¿Lo va a hacer Morena? Yo diría que no. Que Morena no es gestor. Que no se nos va a ir en antesalas en los gobiernos de Morena o no de Morena para hacer la gestión a la gente. No. Que la gente aprenda a hacer gestión. Sí. Entonces una tarea del comité de base no es solo repartir regeneración y afiliar gente, sino ver cómo se hace gestión y plantearle a la gente: yo apoyo, yo respaldo, pero la gestión hagan ustedes, no papá Morena o mamá Morena, más exactamente. Tema que se debe debatir, pero se debe debatir en Morena. En lugar de estar viendo candidaturas y cargos, hay que discutir estas cosas. Luego se habló de los comités. Ahora se llaman ciudadanos, se llamaban vecinales. Fue un desastre. Porque se partidizó el proceso. Se registraban planillas de ciudadanos. ¿Quiénes las registraron? A ver, miren ustedes. Los partidos. Los partidos. Ah, bueno. Sí, los partidos, claro. Los partidos registraban a gente de los parques. De la delegación. Registraban mucho el PRI, el PRD y el PAN en algunas. No sirvieron los comités vecinales, los cooptaron los partidos. No estamos hablando que la participación ciudadana es autónoma, libre, consciente, autogestiva. Se tiene que replantear el tema de las representaciones ciudadanas. ¿Y va a haber dinero o no va a haber dinero? Si hay dinero, riesgo a la vista. Pero como está, no sirve. ¿Va a haber elección de comité ciudadano? No sé cómo se esté planteando. Aparentemente no. Debería de haber, sí. Pero hay que replantear la forma de la participación. Sobre tu comentario, tú fuiste el primero que interveniste. No es un problema del mal gobierno. Es un problema del proyecto, lo dijiste después. Es el proyecto oligárquico de derecha. Peña Nieto es un peoncito del proyecto. El problema de fondo no está en el PRI. Está en el proyecto de dominación. Hay que voltear a ver a los oligarcas, ojetes, miserables. Están en la revista Forbes y son unos arrogantes, soberbios y corruptos. Estaba lo de las concesiones mineras. Millones de hectáreas concesionaron. ¿Saben quiénes fueron los principales? Fox y Calderón. Distribuyeron a México, el territorio mexicano, para que empresas extranjeras exploten a cielo abierto oro y plata. Y hagan sangría y contaminen y rompan la cultura comunitaria y exploten a los
comuneros, a los ejidatarios, a los miembros de las comunidades rurales. Es el problema, que vivimos bajo el régimen, un régimen económico voraz, depredador, de pillaje sistemático. Ahí está el problema. Y al servicio de la oligarquía. La clase claro, no es al revés. No es la oligarquía al servicio de la clase política, es la clase política al servicio de los adinerados. Los que toman las decisiones son los adinerados y sus fieles intérpretes, igual de corruptos, igual de frívolos, igual de patéticos como Enrique Peña Nieto. Y hay ajo con eso. No nos metamos a ese terreno. Yo quiero hacer énfasis en lo que a mí corresponde, porque decía una compañera académica muy correcta, no, eso de izquierda no, además no puede aparecer así en la Constitución. Digo, no sé si pueda o no aparecer, pero a ver, ¿qué contenido constitucional debe tener la Constitución del DF? ¿En función de qué? ¿Qué proyecto está debajo de lo que estamos planteando ahí? A ver. La igualdad, la Pues es de izquierda. justicia. Es de izquierda. Y el que no esté de acuerdo con eso, que se vaya a otro lado. Pues tiene que ser un contenido constitucional, decía Taibo con toda la razón en una polémica que hubo, de máximos, no de mínimos. Vamos a hacer una super propuesta constitucional. Ya saben que va a ser derrotada. Pues si nos vas a ganar. ¿Y qué? Pues sí. El asunto es Morena, cómo usa su propuesta constitucional. Y cómo plantea el 18 en la propuesta constitucional. Es un programa. Es un programa. Uno de los temas de ese programa le están llamando democracia y poder ciudadano. Es el tema de participación ciudadana también. Ojo con la propuesta que va a hacer Mancera. No va a estar del todo mal. Va a ser una propuesta típica de medio pelo. Están en la comisión redactora Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y Ifigenia Martínez. Paradójicamente, los tres principales dirigentes del PRI que rompieron con el PRI y se pasaron y fundaron el PRD. Está Alejandro Encinas, está Juan Villoro, está Marta Lamas, está Denise Dresser. Sí, no podía faltar ahí, o no la han invitado. Ya va a ser eso. Entonces va a ser de medio pelo. Hay una cosa clara, esa propuesta constitucional la tienen que palomear en Los Pinos. No puede ser antineoliberal. Entonces va a ser una propuesta con contenido social muy acotada, que no cuestione el proyecto oligárquico de dominación. Morena tiene que cuestionar de fondo el proyecto oligárquico de dominación. Aunque sea desde la Ciudad de México, porque esta propuesta de Morena tiene que irradiar a todo México, en la perspectiva del 18 y de la candidatura de Andrés Manuel. Y no van a dejar que opere lo bueno que pase. ¿Cómo? Al ser derrotado el proyecto de Morena y ganar una constitución de ese tipo, es para que lo bueno, digamos... No va a ser buena, va a ser de medio pelo. Por eso. Eso es bueno o malo, no sé. Lo que vaya ahí de medio pelo, ¿sí? Para que no opere, vaya, lo que lleve de igualitarismo, ¿no? Para que no opere. ¿O qué le van a poner a las cosas fundamentales? Bueno, a ver, en el periodo 2000-2006 operó en la Ciudad de México un planteamiento de contención neoliberal. López Obrador no aplicó las políticas neoliberales, no las aplicó. No las aplicó. Usó el presupuesto con una finalidad distinta a la de favorecer el corredor Chapultepec que mencionaste, que por cierto es una demostración que funciona también la organización vecinal. En el escenario en que Morena no avanzara, ¿sí? Que ellos gobernaran, pues no va a operar esa parte. Eso es a lo que me refiero. En ese escenario me pongo. No en términos de que Morena lo impulse. Yo en lo particular creo que va a ser una constitución con contenido social en algunos aspectos,
pero que la clave va a estar en la redacción, que va a tener candados muy finos, para que finalmente eso sea solamente retórica y no práctica real, ¿sí? Me refiero al contenido social, porque si lo tienen que palomear en los pinos, van a decir... Yo a lo mejor estoy exagerando, pero es obvio que hay un acuerdo de uña y mugre, o de uña y carne, o de hueso y sangre, no sé, entre Mancera y Peña. O sea, Mancera es un priista neoliberal. Eso es su postura. Y ha embonado perfectamente con el gobierno federal. Entonces se ve obligado Mancera, porque no podría recurrir a priistas para hacer la propuesta constitucional, que le toca a él hacerla por ley. La reforma política plantea que la propuesta la presenta Mancera, y luego se discute en la Asamblea Constituyente la propuesta de Mancera. Morena va a llevar su propia propuesta, pero Morena tendrá entre 18 y 23, por ahí va a andar, entre 18 y 23 de 100. El PRI va a tener más de 50. No solo el PRI, porque el PRI que va a tener, ya saben ustedes cómo va a ser. Sí, lo vimos la sesión De pasada. los 14 de la Cámara de Diputados va a tener el PRI 6 o 7. Por el verde. 7. ¿Y 7 en la de senadores? 14. ¿Y 6 de Peña Nieto? 20. ¿Y cuánto porcentaje va a sacar en las elecciones de junio? No, 10%. Mucho El menos. PRI y verde van a andar en el orden del 20-22. Ponle 20. De 60, ¿cuántos son? 12. ¿Cuántos llevábamos? 20. Son 32. 32. Más los satélites. Pero se van a sumar Pues todos va a liar el pacto. PRD. Es más del 50%. Más del pacto. Y el PAN en algunos temas. No, el PAN en algunos temas va a ser disidente. En visión constitucional el PAN está incluso, fíjense que, a la derecha del PRI. Claro. El PAN quiere la constitución de Santana, que no hizo, pero esos son. Pero hay temas que sí van a coincidir. O sea, van a tener mayoría. Y Morena va a tener uno, creo que por la vía de los diputados, uno de los 14. Uno. Y los que sacara, ¿cuánto le calculan a Morena? A ver, hagan, ¿qué porcentaje va a sacar? No, hijo, si sacó 25 en junio, ¿cómo le quieres bajar tú? ¿Cuánto va a sacar Morena? 30, 40. Yo creo que va a estar cerca de 40. 40. Si hacemos las cosas bien, si la gente dice son iguales, ya. Bueno, si son 40, son 24 y uno 25. Por eso decimos entre 18 y 25. Pero si se trabaja fuerte, se puede sacar más. Es parte de las preguntas. A ver, hazme cuentas del 0 al 100. ¿Cuánto le quieres dar al PAN? Nada. No, eso no es. Para eso está la Benito Juárez. Para eso está Miguel Hidalgo y Benito Juárez. Parece que ¿cómo va a ser la elección? Para que... Directa por los partidos con listas. Por eso, pero va a ser una lista de X número de personas que propone el partido. De Creo que son 60. 60, ¿no? De 60. 60, son listas de 60. ¿Quiénes son nuestros Morena candidatos? 60, PRI 60, Independiente. 5. Van a entrar 5. 5 independientes. Pues van a entrar a la conversación. No, las firmas valen por 5. Entonces, son 5. Entonces, como dices, podemos sacar así, ya restan Es que 50. la sesión antepasada ya se presentó el Ya panorama. vieron lo de reforma política. Sí, por eso ya tiene muy claro. Bueno, hay un periodo de campaña. La campaña gira alrededor de la presentación de la propuesta de Morena. Tiene que ser una propuesta muy convincente. Uno de sus capítulos, el 7 de 10, es la participación ciudadana. Dejamos dudas. ¿Va a ser solo un planteamiento de la participación ciudadana desde el gobierno
Morena como partido tiene que ver con el tema o no, o solo pedirle cuentas a los gobiernos delegacionales. Ojo, Morena, no me voy a equivocar en esto, es la conciencia crítica del gobierno, cosa que al PRD renunció. ¿Saben qué hizo el PRD? Iban a hacer antesala para que les dieran chamba, cuando el proyecto de gobierno es de Morena, no es de Claudia Sheinbaum o de Ricardo Monreal o de Pablo Moctezuma o de... Es correcto, sí. El proyecto es de Morena, ojo, proyecto de izquierda. Morena debe tener supervisión y evaluación de lo que hace el gobierno, ¿o no? Sí. Y no ir a pedir chamba, digo, sino de actuar en... Bueno, Algunos delegados no lo piensan así. la participación ciudadana, no vamos a entrar en esos juicios en esta reunión. Regresemos al tema. Tú también te sumas a la postura, el enjuiciamiento del gobierno de Azcapotzalco. No, regresemos al tema de la participación ciudadana. Tú fuiste el que te salpica. Te quise desviar y no te dejaste. Listo. Por mi parte, gracias. Y vamos a pasar a la siguiente. Eduardo, bueno, muchas gracias, Eduardo.